Bueno, a mí me toca hablar en esta segunda parte de hacerlo todo en María, ¿no? Está dividido como en dos partes este trabajo y lo que divide Huppert, ¿no? En esta primera parte habla de la vida de presencia en María, los fundamentos doctrinales de la presencia de María, modo de la presencia de María. Después vamos a seguir con los otros títulos de esta primera parte. Entonces, el primer punto, vivir en María. Él dice que una de las manifestaciones más puras de este amor a la Santísima Virgen es la vida de unión con ella, ¿no? Que es lo que Montfort llama en las prácticas interiores, obrar y vivir en María. Y San Luis María pide que recemos, trabajemos, suframos y vivamos en unión espiritual con la Santísima Virgen. Y como esta unión no es exterior ni superficial, hablamos de una vida en María y no solo junto a ella, ¿no? En el secreto de María, San Luis María dice, es menester hacer todas las cosas en María. Es decir, hay que acostumbrarse poco a poco a recogerse dentro de sí mismo para formar allí una pequeña idea o imagen espiritual de la Santísima Virgen, que será para el alma el oratorio en que hará todas sus oraciones a Dios. María será para esta alma su único todo junto a Dios y su recurso universal. Si reza, será en María. Si recibe a Jesús en la Sagrada Comunión, lo pondrá en María para que en ella ponga sus complacencias. Si obra, será en María y en todo y en todas partes realizará actos de renuncia a sí misma. Ahora, los fundamentos doctrinales de la presencia de María. La presencia espiritual. Se trata de una presencia puramente espiritual que supera la presencia material, tanto como el espíritu se eleva por encima del cuerpo. En esta vida, toda vista y conocimiento y toda comunicación con los demás no puede hacerse más que con la ayuda de los sentidos exteriores o interiores, y por consiguiente no puede ejercerse a cierta distancia. Después de nuestra muerte, incluso después de la resurrección de nuestros cuerpos, este tipo de presencia y de unión espiritual con los ángeles y con los demás bienaventurados será posible y real. Pero con la santa humanidad de Jesús y también con nuestra Divina Madre, esta unión espiritual real puede ser vivida y realizada en cierta medida ya desde esta tierra. Jesús nos invita a buscar y a practicar esta unión con Él cuando dice, permaneced en mí y yo en vosotros. La Santísima Virgen nos ve y nos sigue, ¿no? Es otro punto dentro de estos fundamentos doctrinales de la presencia de María. Decíamos que esta unión espiritual se realiza ante todo por el hecho de que dos seres se conozcan y vean de manera espiritual, y luego mediante una acción o influencia espiritual recíproca. En la Santísima Virgen se realizan estas dos maneras respecto de nosotros. En primer lugar, ella está cerca de nosotros y en cierto sentido en nosotros, porque ella nos ve y nos considera de modo muy neto y continuo en Dios. En segundo lugar, nuestra Divina Madre ve sobre todo lo que sucede en nosotros y a nuestro alrededor, porque contempla la divinidad cara a cara. Dios no solo es el ser infinito, sino también la idea viviente, la imagen sustancial, el pensamiento infinitamente perfecto, en que Dios y quienes Él llama a su gloria conocen todos los demás seres mucho más claro y perfectamente que si los considerasen en sí mismos. Por eso María ve clara y continuamente en el ser divino todo lo que ella desea conocer, todo lo que le interesa, principalmente todo lo que le conviene saber como Madre de Dios, como socia universal de Cristo, como reina del reino de Dios, y más aún todo lo que ella debe conocer para realizar su sublime misión corredentora y madre de los hombres, de mediadora universal de la gracia y santificadora de las almas.
de adversaria personal de Satán y generala de los ejércitos de Dios, que sin cesar ella debe conducir a la batalla y a la victoria. Ahora otro punto, la Santísima Virgen nos ve y nos sigue. Sabemos que los santos ven en Dios todo lo que le es necesario o útil, ¿no?, para ayudar a quienes les rezan. Nuestros queridos difuntos, si ya han entrado en la gloria, ven en la naturaleza divina todo lo que nos sucede, porque nuestra suerte, nuestra conducta y nuestra felicidad les son de grandísimo interés. Y según este principio, dice Huppert, de la teología, es evidente que la Santísima Madre de Jesús ve todo lo que se produce en nosotros y también lo que sucede alrededor nuestro, en la medida en que eso nos concierne. Como Madre Espiritual nuestra, abogada, mediadora, distribuidora de todas las gracias, como reina de nuestros corazones, ella debe encargarse de nuestra vida sobrenatural, defenderla, mantenerla, desarrollarla y llevarla a su plenitud. Ahora bien, ella no puede cumplir esta misión si no se conociese todo lo que se refiere a esta vida, todo lo que en un sentido u otro puede influenciarla, es decir, prácticamente todo lo que nos sucede. Así pues, Nuestra Señora me ve claramente y sin cesar, a mí misma y todo lo que pienso y hago, y por eso mismo, ella está espiritual y realmente junto a mí, y en cierto sentido en mí, puesto que su mirada penetra hasta las profundidades más íntimas de mi ser, hasta mi inteligencia, mi voluntad y la sustancia misma de mi alma. Y cuando yo pienso en ella, cuando la miro y fijo en ella los ojos de mi alma, el círculo se cierra, el contacto se establece y entonces estoy junto a ella y ella junto a mí. Y si habitualmente pienso en ella y habitualmente la miro y habitualmente vivo con ella, estoy habitualmente en su presencia, vivo habitualmente unido a ella. Se puede decir entonces que ella está siempre junto a mí y yo junto a ella. Otro punto, la Santísima influencia por la más eficaz y profunda de contacto espiritual permanente entre la Santísima Virgen y nosotros. Ella está junto a nosotros y en cierto sentido en nosotros por la influencia incesante de gracia que como instrumento consciente y consintiente de la divinidad y también de Cristo en cuanto hombre, ella ejerce sobre nosotros. Alguien puede ser causa de la gracia santificante o actual de dos maneras. Siempre, claro, está en subordinación a Dios y a Cristo en cuanto hombre. Moralmente o de manera física e inmediata. Ahora bien, cuando llamamos a la Santísima Virgen mediadora de todas las gracias, queremos decir con ello que juntamente con Cristo y en subordinación a Él, ella mereció durante su vida todas las gracias y ahora nos las destina y las obtiene para nosotros por una oración infaliblemente escuchada. Ella es, pues, de más de un modo, causa remota y moral de las gracias que Dios infunde en nuestra alma. Pero además podemos afirmar que cuando la Santísima Virgen nos ha destinado y obtenido la gracia, Dios también se sirve de ella para aplicarnos esta gracia. O hablando más claramente, para producirla en nosotros. Y por eso ella, por virtud de Dios y de Cristo, es la causa subordinada, pero real, inmediata, eficaz y productora de toda gracia santificante o actual producida por medio de los sacramentos o sin ellos. La Santísima Virgen no obra en este campo por medio de su poder o virtud propia, sino por lo que la teología llama poder obediencial, es decir,
por el poder ilimitado inherente a toda criatura, desde el momento en que es movida y accionada por la omnipotencia de Dios. Él puede servirse de la acción incluso material de cualquier criatura para producir cualquier efecto en cualquier lugar del universo. De este modo, el poder de la criatura, a condición de que Dios quiera servirse de él, es realmente ilimitado. Y la Santísima Virgen, por ejemplo, como consecuencia de la moción divina, puede obrar simultáneamente sobre centenares de millones de ángeles y de hombres. El modelo de presencia, el modo de la presencia de María. Permaneced en mí y yo en vosotros. Dice Jesucristo, yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Estos sarmientos están unidos a la vid, y la vid sostiene a los sarmientos. Unión estrecha, íntima, profunda, verdadera unidad de la cepa y de las ramas. Esta es la alegoría de la unión de Cristo con los suyos. San Pablo, bajo la inspiración del Espíritu de Dios, dará vida a otra imagen de esta sublime verdad en el pensamiento y en el corazón de los cristianos. Cristo, dice él, es la cabeza y nosotros sus miembros. Él y nosotros estamos unidos estrecha y vitalmente en la unidad del cuerpo místico. La Santísima Virgen es el cuello del cuerpo místico de Cristo, por el que se transmiten las influencias vivificantes de la cabeza a los miembros, y al que los miembros están estrechamente unidos. Igualmente, la Santísima Virgen es como el nudo vital de la vid que une la cepa a los sarmientos, y a través del cual la savia del tronco es dirigida y canalizada hacia los diferentes sarmientos. Ahora, dentro de esta primera parte, otro título es la práctica de la presencia de María y los frutos de la vida de la presencia de María, ¿no? La práctica. Dice Huppert que debemos tratar de vivir en unión con la Santísima Virgen como un hijo vive con su madre. Bueno, en esto él lo desarrolla mucho más, ¿no? Las actitudes que tiene un niño, especialmente un niño pequeño que necesita de los cuidados de su madre, ¿no? Dice él que acordémonos ante todo de que María está junto a nosotros, en nosotros, por su gracia, por la gracia santificante como instrumento de Dios. Ella produce y mantiene en nosotros y por las inspiraciones e influencias múltiples de la gracia actual. Por lo tanto, cuanto más rica y abundante sea la gracia santificante en nosotros, tanto más estrechos y fuertes serán los lazos que nos unan a María. No podemos estarle unidos incesantemente de manera actual y expresa, eso es imposible, ¿no? Pero sí podemos llegar a una unión habitual de modo que la dulce Virgen sea como la atmósfera en la que vivimos, incluso sin ser siempre plenamente consciente de ellos. Para esto, dice él, es indispensable el apartarse de las criaturas, de todo lo que es un impedimento para mi unión con Dios y con María. Por lo tanto, es necesario procurar tener un tiempo de silencio durante el día, buscar el recogimiento, la oración, ¿no? Y aún en medio de nuestras actividades. Bueno, él señala varias prácticas que podemos emplear para pensar en la Santísima Virgen y para unirnos a ella, ¿no? Bueno, esto todo ya lo sabemos, pero digamos, es muy bueno recordarlo y tenerlo bien presente, ¿no? Por ejemplo, que en nuestra casa haya una imagen de la Virgen, especialmente en el lugar donde trabajo y donde paso más horas del día. Llevar siempre con nosotros algo que nos evoque su recuerdo. Visitar algún santuario, peregrinar a algún santuario, rezar largamente en ese lugar, ¿no? Un santuario o un lugar de la aparición de la Virgen. También otro medio que pone para actualizar esta presencia de ella es inscribir una breve fórmula mariana, por ejemplo, Ave María, o a la A y la M,
cada vez que inicio una página, el encabezado de las propias cartas. Bueno, principalmente evidente es el rezar con fervor las oraciones de cada día, el rosario, el ángelus, las 3 Ave María, al despertarme, pedir la bendición de la Virgen antes de salir de la casa. Y bueno, algo que nosotros hacemos desde los inicios de la congregación, por ejemplo, es el canto a María después de cada recreación, ¿no? Para tenerla presente también en esos momentos de eutrapelia. Cada uno podría agregar, dice él, muchísimos otros medios, ¿no? Que ayuden a tener, ayuden a que esta práctica sea cada vez más frecuente, ¿no? De la presencia de María. Pero, dice él, hay un modo más profundo aún. La Santísima Virgen es la madre de nuestra vida espiritual y en este orden nosotros somos verdaderamente sus hijos. Ahora bien, el hijo vive habitualmente junto a su madre, lleva toda su vida en unión con ella, y esto es lo que hemos de tratar de realizar en el plano sobrenatural. Debemos ejercitarnos en hacer todas nuestras acciones en unión espiritual con ella. Por eso no habrá ningún inconveniente en que nos representemos a nuestra Divina Madre junto a nosotros. Decía San Luis María, es preciso acostumbrarse poco a poco a recogerse dentro de sí mismo para formar allí una idea o imagen espiritual de la Santísima Virgen. Y un poco después dice, si ella, el alma, reza, será en María. Si recibe a Jesús en la Sagrada Comunión, lo pondrá en María, para que en ella ponga sus complacencias. Si obra, será en María. Huppertz aconseja que después de habernos ejercitado durante algún tiempo en las maneras iniciales y menos perfectas de unión con Nuestra Señora, intentemos buscarla dentro de nosotros y mantenernos apacible y profundamente unidos a ella. Se trata, dice él, de una unión mística con Nuestra Señora. No hay que confundir, dice Huppertz, la unión mística de la que hablamos aquí con los fenómenos extraordinarios de la vida sobrenatural, como son, por ejemplo, las visiones, apariciones, etc. La mística, propiamente dicha, comienza con la percepción interior directa de lo sobrenatural. Quien siente a Dios dentro de sí sin necesidad de recurrir al razonamiento de la fe, ha entrado a menudo transitoriamente en el campo de la mística. No se imagine por eso mismo que ya ha llegado a la santidad y que desde ese momento han desaparecido sus defectos, o al menos ya no tiene que combatirlos, ¿no? No hay que pensar en eso, pero la mística, sabemos, es el desarrollo normal de la vida espiritual, sin que se pueda decir por eso mismo que todos los que se aplican seriamente a la vida espiritual y mariana tengan que llegar a ella forzosamente. En estos estados, dice Huppertz, el alma se siente atraída a permanecer en el inefable interior de María. María se apodera de nuestra alma y la trabaja, y nosotros percibimos la suya, por decirlo así, y estamos en contacto con ella. Se trata de la vida en el corazón inmaculado y santísimo de María. En este inefable interior de María, en el corazón admirable de María, los frutos de la vida en presencia de María. Maravillosos frutos. La vida en María significa, pues, consuelo en toda tristeza, alegría y felicidad en toda nuestra existencia. Como ella es la obrera de las grandes maravillas, particularmente en el interior, ella trabaja allí en secreto, sin que ni siquiera se dé cuenta el alma. Como ella es en todas partes la Virgen fecunda, en todo interior en que se encuentra ella, trae la pureza de corazón y de cuerpo, la pureza en las intenciones y propósitos, y la fecundidad en buenas obras. Eso está en el libro de San Luis María, El secreto de María.
María será parte para el alma el oratorio en que hará todas sus oraciones a Dios, sin temor de ser rechazada. La torre de David en que se refugiará contra sus enemigos. La lámpara encendida con que iluminará todo su interior y arderá del amor divino. La custodia sagrada en que verá a Dios en ella y con ella. Finalmente, María será para esta alma su único todo junto a Dios y su recurso universal. Bueno, la segunda parte de este hacerlo todo en María, él desarrolla estos puntos, la vida de confianza, basada en la maternidad espiritual de María, en su mediación universal en la conducta de Cristo. La vida de confianza, el evangelio de confianza. San Luis María une frecuentemente en sus escritos dos actitudes del alma para con nuestra Divina Madre, la de la dependencia y la de la confianza o abandono. Por lo tanto, podemos alcanzarlo todo por la oración, todo lo que naturalmente tiene que ver con nuestra salvación, nuestra santidad y el reino de Dios. Por eso, dijo nuestro Señor, todo cuanto pidáis en la oración, creed que ya lo habéis recibido y lo obtendréis. Por eso, depende de nuestra fe y confianza. Se nos dará, dice el apóstol Santiago, pero a condición de pedir con fe sin vacilar. Palabras notables. Creed, no que lo obtendréis, sino que ya lo habéis recibido. Bueno, esta confianza está basada en la maternidad espiritual de María, ¿no? En el orden sobrenatural, Dios, nuestro Padre, es la caridad y la misericordia infinitas, pero es también la infinita justicia. Y esto es cierto que equivocadamente nos detiene a veces y nos hace dudar, ¿no? Para facilitarnos la confianza y hacernos imposible la desconfianza, Dios transmitió a la Santísima Virgen todos los oficios de su providencia paterna para con nosotros, en el sentido de que la estableció como instrumento consciente y consintiente de todas las bondades y de todas sus misericordias para con nosotros. Iremos al Padre ordinariamente por la Madre. Recurriremos a la Santísima Virgen en todas nuestras necesidades de cuerpo y alma. Es una de las formas más importantes de la vida mariana. Para decidirnos enérgicamente a practicar este aspecto de la vida mariana, debemos penetrarnos profundamente de las verdades doctrinales que están a la base de esta actitud de confianza y abandono, y principalmente es el hecho de creer firmemente que María es nuestra Madre. La misión de la Madre. Es interesante y edificante recordarnos las diferentes fases en que se desarrolla esta maternidad. Primero, María se convierte realmente en nuestra madre ya en el momento de la encarnación de Jesús, pues por sus méritos, sus oraciones, su consentimiento y su cooperación física, ella nos da a Cristo, que es el principio de nuestra vida y realmente nuestra vida misma. Por ser ella madre de Cristo, que es la cabeza, ella es también, por una consecuencia necesaria, madre de los miembros que somos nosotros. Entonces, esta maternidad espiritual de María comienza en el instante mismo de la encarnación. En segundo lugar, María se convirtió en nuestra madre a consecuencia de su colaboración subordinada, pero real, al misterio del Calvario. La vida de la gracia nos es dada por el sacrificio adorable de Jesús. Su muerte opera nuestra vida. María comparte este misterio de dolor, de muerte y de vida. Ella debió dar su consentimiento a este misterio exigido por Dios como condición indispensable para el sacrificio de su Hijo. Y así ella inmoló espiritualmente a Jesús por nuestra salvación y vivificación sobrenatural. Por eso ella es realmente la co-sacrificadora y la víctima secundaria del sacrificio de Jesús. De este modo ella cooperó a nuestra redención
y vivificación por la gracia. Por lo que se refiere a la vida sobrenatural, hemos nacido en el Calvario, hemos nacido del corazón traspasado de Jesús y también del corazón purísimo de María, traspasado por una espada de dolor. Bueno, esta confianza en María está basada en la maternidad espiritual de María, ¿no? Decíamos, la misión de madre. En el tercer punto, tenemos que recordar que María es nuestra madre en cuanto mediadora de todas las gracias, pues la gracia santificante es propiamente hablando la vida sobrenatural de nuestra alma. Ahora bien, todas las gracias, entre ellas la gracia santificante, nos viene por y de María, no solo de manera remota, por su intervención en la encarnación y en el misterio del Calvario, sino también de manera inmediata, porque son dadas, comunicadas y aplicadas a nuestras almas por María. Ella es la ministra principal de la distribución y de la donación de las gracias. Ella nos comunica realmente la vida sobrenatural, no por su propia virtud, sino por el poder y la fuerza de su Hijo. Dios ha puesto en el corazón de la Santísima Virgen los sentimientos que convienen a su incomparable maternidad sobre nosotros. A esta madre podemos y debemos dirigirnos en todas las dificultades de nuestra vida. Tomemos, dice él, la firme resolución de hacer subir sin cesar hacia esta madre la oración suplicante de la Iglesia. Móstrate ese matrem, muestra que eres nuestra madre. Bueno, en su mediación universal, ¿no? María es mediadora de todas las gracias. El papel, la misión y el deber de la Santísima Virgen como Madre de las Almas es proporcionarles todo lo que les es necesario o útil para su salvación o santificación. Pero se pregunta Huppert, ¿está ella en condiciones de satisfacer las necesidades de sus innumerables hijos? En primer lugar, ella es la omnipotencia suplicante, como la llama la tradición cristiana. Su oración es siempre conforme con los designios divinos y está orientada hacia la mayor gloria de Dios. Por eso ella no se ve nunca rechazada y alcanza siempre infaliblemente lo que ella pide. En primer lugar, la oración de Nuestra Señora es infaliblemente escuchada porque ella es la reina de todos los santos. Y el grado de su gracia y de su gloria, por lo tanto, el grado de su unión con Dios, supera el de todos los santos y ángeles juntos. En segundo lugar, la oración de María es infaliblemente escuchada porque ella es Madre de Dios. Ella le pide, siempre le pide, lo que le pide es justo y razonable, pues ella reza según la voluntad y los designios de Dios, que ella ve ciertamente en su esencia. Y en tercer lugar, la oración de María es infaliblemente escuchada, además, porque ella es corredentora con Jesús. Su oración no se diferencia solamente de la oración de los demás santos por un grado distinto de fervor, de intensidad y por ende de poder, sino que es de una especie distinta, perteneciente a un orden superior. Su oración entra en el orden de la intercesión misma de Cristo, porque ella misma fue elevada a un orden de existencia superior. Bueno, esta confianza que tenemos que tener en María se deduce del mismo ejemplo de nuestro Señor. Pocas verdades, dice Huppert, en nuestra santa religión son tan consoladoras como la del cuerpo místico de Cristo. Formamos con Cristo un solo y mismo cuerpo místico, del que Él es la cabeza y nosotros sus miembros. De este modo, Jesús en su vida humana murió, fue sepultado y resucitó. Y nosotros, de modo espiritual, hemos de morir, ser sepultados con Él en el orden moral, resucitar con Él a una vida nueva, santa, superior, y habitar con Él en el cielo, con el corazón y el pensamiento. Igualmente Jesús, según su vida humana, nació de la Virgen María. Y también nosotros hemos de recibir de esta Divina Madre la vida sobrenatural de la gracia.
Todos nosotros le hemos sido confiados en Cristo por el Padre. Ella ve y ama a Jesús en nosotros y continúa prodigándole en nosotros sus cuidados más tiernos y maternos. Pío XII decía en su encíclica Mystici Corporis, ella prodiga al cuerpo místico de Cristo el mismo maternal cuidado y la misma intensa caridad con que calentó y amamantó en la cuna al tierno niño Jesús. Como el niño más sencillo, confiado y amante pedía sin cesar el auxilio de su Santísima Madre, recurría a ella cuando tenía hambre o sed, o cuando, como niño, deseaba descansar, ¿no? A ejemplo de Jesús, por lo tanto, debemos recurrir a nuestra Madre amadísima en todas las circunstancias difíciles, humildes o graves de nuestra vida. En los últimos dos puntos de esta segunda parte, en nuestra pertenencia a ella, nuestra pertenencia a la Virgen, y la práctica de la vida de confianza. Nuestra pertenencia a Nuestra Señora. Nuestra pertenencia total a María, sobre todo en calidad de esclavo suyo de amor, nos confiere derechos particulares a su incesante asistencia y protección. Dice San Luis María, la Santísima Virgen, que es madre de dulzura y de misericordia, y que jamás se deja vencer en amor y en liberalidad, se da por entero y de una manera inefable a aquel que le da todo. Ella lo apoya con su poder, lo esclarece con su luz, lo abraza con su amor. Ella se hace su fianza, su suplemento y su querido todo para con Jesús. En fin, como esta persona consagrada es toda de María, María es también toda de ella. Esto es lo que produce en su alma, si es fiel, una gran confianza y un gran abandono en la Santísima Virgen, su buena soberana. Pero aún hay otra cosa más. No nos hemos entregado a María solo como un depósito, sino que realmente nos hemos dado en propiedad. Le pertenecemos realmente como su cosa y su bien propio. Por lo tanto, y esta es una verdad consoladora, ella velará con celo por lo que es de ella, ¿no? Por lo que le pertenece. Ella apartará de nosotros todo lo que puede dañarnos y nos proporcionará con amor todos los medios útiles para crecer en gracia y en virtud y realmente en la vida de Dios. Bueno, esta práctica de la vida de confianza, Hooper dice que la verdadera devoción a la Santísima Virgen es tierna, es decir, llena de confianza en la Santísima Virgen como de un niño en su buena madre, y hace que el alma recurra a ella en todas sus necesidades de cuerpo y de espíritu, con mucha simplicidad, confianza y ternura. Debemos implorar la ayuda de esta buena madre en todo tiempo, en todo lugar y en todas las cosas. En las dudas, para que las aclare, ¿no? En los extravíos, para ser enderezada, en las tentaciones, para ser sostenidos, en sus debilidades, para ser fortificadas, en sus caídas, para ser levantada, en sus desalientos, para ser animada, en sus escrúpulos, para ser liberada de ellos, en sus cruces, trabajos y reveses de la vida, para ser consolados. En fin, en todos sus males de cuerpo y de espíritu, María es su recurso ordinario, sin temor de importunar a esta buena madre y de desagradar a Jesucristo. Confianza en las pequeñas cosas. Según el precepto de Cristo, hemos de conducirnos como niños, y esta infancia espiritual consiste en gran parte en un espíritu de confianza ciega y de abandono total. Este espíritu de infancia lo adquiriremos más fácilmente en el contacto habitual con la Santísima Virgen. Si queremos vivir en un abandono habitual, en su bondad materna, nos será menester ante todo y sobre todo recurrir a ella en las humildes dificultades de cada instante. Sea así tanto en las cosas materiales como en las espirituales, tanto en nuestros intereses temporales como en los de un orden más elevado. En la perplejidad, por ejemplo, ante
cuando tenemos que tomar una decisión, tenemos que preguntar, ¿no? Simplemente a la Santísima Virgen: Madre, te pido un buen consejo, por favor, ¿qué debo hacer? Hazme tomar la mejor decisión. Cuando tenemos que emprender un trabajo difícil, dice Huppert, nos podemos dirigir a nuestra madre de este modo: Madre, te suplico que me ayudes, si es este el beneplácito divino, dame ánimos, fortaleza y sabiduría para cumplir convenientemente mis deberes y sembrar alegría y dicha alrededor mío. Si lo logro, te remitiré a ti toda la honra. O por ejemplo, si uno tiene la tarea de educar, dice él: consulta entonces sin cesar al trono de la sabiduría, a la educadora por excelencia, de quien el mismo Hijo de Dios quiso recibir una educación de la que no tenía ninguna necesidad. O por ejemplo, en el trabajo arduo para alcanzar una virtud, o en las dificultades en nuestra vida de oración, recurramos siempre a María. Esta práctica de la vida de confianza se tiene que ver principalmente en esas horas graves, en esos momentos de gran dificultad, ¿no? Que nuestra Madre del Cielo deba ser para nosotros, sus hijos, el recurso seguro en las horas graves de lucha y de sufrimiento. Y esto se deduce de los títulos que la Iglesia ha dado a Nuestra Señora: salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consoladora de los afligidos, auxilio de los cristianos. Ahora, con respecto a los momentos de dificultad, dice él, es bueno remarcar que nos es provechoso que nuestras oraciones no sean inmediatamente oídas, ¿no? Entonces es cuando aprendemos realmente a rezar, en esa confianza en que serán escuchadas. Pero por otra parte es absolutamente cierto que en la medida en que sea necesario para nuestra salvación y santificación, la Santísima Virgen solucionará las dificultades materiales más inextricables en apariencia, y que, si se lo pedimos con confianza e insistencia filiales, ella satisfará maternalmente nuestras necesidades temporales. Sus delicadezas maternas nos ayudarán a llevar nuestra cruz con valentía y alegría, y a santificar esa prueba tan preciosa para nuestra alma. Finalmente, en el último punto, ¿no? La práctica de la vida de confianza se tiene que ver en ese momento crucial, que es el momento de nuestra muerte. Sabemos con certeza solamente esto, que un día moriremos. Cuándo y en qué circunstancia nos encontrará la muerte es para nosotros un secreto impenetrable. ¿Cómo podríamos nosotros entonces encararla sin temor? Eche María. Una vez más, Nuestra Señora será nuestro recurso. Si queremos ser verdaderamente hijos y esclavos de amor de la Santísima Virgen, podremos repetir y cantar con el salmista, aplicando estas palabras a aquella a quien la Iglesia llama la puerta del cielo. Aunque pase por el medio de las sombras de la muerte, ningún mal temeré porque tú vas conmigo. La aceptación de la muerte con todas las circunstancias de que venga acompañada y rodeada es el acto más elevado y hermoso de la dependencia, ¿no?, que debemos poner por medio de nuestra santa esclavitud. El dueño tiene un derecho de vida y muerte sobre su esclavo. Con amor queremos reconocer gustosamente a Jesús y a María todos los derechos sobre nosotros, entre ellos el derecho de disponer de nuestra vida por la muerte. Eso lo hemos repetido 1000 veces. Dejándoos entero y pleno derecho de disponer de mí y de todo lo que me pertenece, sin excepción, según vuestro beneplácito, para la mayor gloria de Dios, en el tiempo y en la eternidad. Ahora esta aceptación humilde y valiente de nuestra muerte en la hora que debe consumarse el sacrificio, es el cumplimiento más penoso, pero también el más hermoso y precioso del gran acto que hemos realizado para con Cristo y su Divina Madre. Para que nuestros últimos momentos no se vean privados de esta consagración suprema y de este valor preciosísimo, Huppert aconseja que ofrezcamos cada día nuestra vida entera, especialmente nuestra agonía y nuestra muerte, y sobre todo uniéndonos al santo sacrificio por nuestro único ideal, el reino de Cristo por María.